Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que estoy seguro ha captado la atención de muchos de ustedes, especialmente si siguen de cerca las noticias y el mundo del entretenimiento. Hoy vamos a sumergirnos en el intrigante tema, ¿Ozge Ozder y Kerem y Hande juegan a los tres monos? Sé que el título puede sonar un poco enigmático, pero créanme, vamos a desentrañar todo lo que hay detrás de esta frase y qué significa realmente en el contexto de estas personalidades públicas. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Ozge Ozder es una reconocida actriz turca, conocida por sus papeles en diversas series y películas que han cautivado a audiencias internacionales. Kerem es un nombre muy común, pero en este contexto, estamos hablando de Kerem Bürsin, otro actor turco de gran popularidad, especialmente conocido por su trabajo en exitosas producciones. Y luego tenemos a Hande, que en este escenario seguramente se refiere a Hande Erçel, otra estrella turca que ha ganado un enorme seguimiento global, a menudo asociada con Kerem Bürsin en términos de su presencia en los medios y en proyectos. La expresión «juegan a los tres monos» es, por supuesto, una metáfora. Significa, básicamente, que alguien está ignorando deliberadamente algo, actuando como si no lo hubiera visto, oído o dicho, a pesar de ser consciente de ello. Es una forma de evadir la responsabilidad o de pretender inocencia. Entonces, cuando ponemos estos nombres junto con esta expresión, nos preguntamos, ¿qué están ignorando Ozge Ozder, Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿O están siendo acusados de ignorar algo? ¿O quizás están utilizando esta metáfora de alguna manera en sus vidas o carreras? Antes de seguir adelante y sumergirnos en este fascinante tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, denle ese clic al botón de suscribirse. Es completamente gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio. La razón por la que este tema ha generado tanto interés en las redes sociales y en la prensa del corazón turca, y a menudo trasciende fronteras, suele estar relacionada con la vida personal de los actores y las dinámicas entre ellos. Kerem Bürsin y Hande Erçel, por ejemplo, han tenido una relación que ha sido objeto de muchísima atención mediática. Han sido pareja, han roto y los rumores sobre posibles reconciliaciones o nuevas relaciones siempre están a la orden del día. Esto crea un caldo de cultivo perfecto para que cualquier declaración, interacción o incluso falta de interacción entre ellos sea analizada hasta el último detalle. Entonces, ¿dónde entra Ozge Ozder en todo esto? A veces en el mundo de las celebridades, las conexiones entre diferentes figuras públicas se hacen a través de amigos en común, proyectos compartidos o incluso eventos sociales. Es posible que Ozge Ozder, como colega en la industria, haya estado presente en algún evento donde Kerem y Hande también estuvieron, o quizás haya hecho algún comentario, directo o indirecto, que haya sido interpretado de una manera específica por los fans o por los medios. Una de las formas en que la frase «juegan a los tres monos» podría aplicarse es si hay un tema sensible o controversial relacionado con Kerem y Hande y Ozge, al ser cuestionada o al comentar sobre ello, adopta una postura de «no sé nada», «no vi nada» o «no diré nada». Esto podría ser una estrategia para evitar meterse en líos, para proteger su propia imagen o para no interferir en asuntos privados de sus colegas. O quizás los fans, al ver una aparente falta de reacción o un comentario vago de Ozge sobre alguna polémica que involucre a Kerem y Hande, la interpreten como si estuviera jugando a los tres monos, es decir, evitando abordar el tema directamente. Otra posibilidad es que la frase se refiera a una situación en la que los tres actores estén involucrados en un proyecto o en una situación específica donde se espera que tomen una postura o hagan una declaración sobre algo, y en lugar de hacerlo, actúen de manera evasiva. Pensemos en una entrevista conjunta, o en una situación donde los tres son consultados sobre un mismo tema y responden de manera similar, sin entrar en detalles, como si hubieran acordado no decir nada que pueda generar controversia. También debemos considerar la posibilidad de que esto sea simplemente una noticia de última hora, un rumor, o incluso una invención de la prensa del corazón para generar titulares. Los medios a menudo toman pequeñas interacciones, fotos casuales o comentarios breves y los magnifican para crear narrativas interesantes. Es muy común que se creen historias sobre supuestas tensiones o alianzas entre celebridades, y juegan a los tres monos suena como un titular pegadizo para una de esas historias. Por ejemplo, imaginemos un escenario,
Kerem y Ande han tenido recientemente una fuerte presencia mediática debido a rumores de reconciliación. Özge Özder, siendo amiga de Kerem o simplemente compañera de profesión, es entrevistada y se le pregunta sobre la relación de Kerem y Ande. Si Özge responde con un simple "no estoy al tanto de sus asuntos personales" o "prefiero no opinar sobre la vida privada de mis amigos", la prensa podría interpretar esto como si estuviera jugando a los tres monos, es decir, evadiendo el tema para no meterse en problemas. Otro ángulo podría ser el de la lealtad. Quizás hay una situación donde Kerem y Ande están en el ojo del huracán por algo, y Özge, al no defenderlos públicamente o al no criticarlos, sea vista por algunos como si estuviera adoptando la postura de los tres monos. Sin embargo, esta interpretación es muy subjetiva y depende de las expectativas de los fans y del público. Es importante recordar que la vida de las celebridades es compleja. A menudo están bajo un escrutinio constante y cualquier cosa que digan o hagan puede ser malinterpretada. La frase "juegan a los tres monos" es en sí misma una crítica a la evasión, a la falta de transparencia o a la negación de la realidad. Así que cuando se aplica a figuras públicas, puede ser una acusación de que están ocultando algo, o de que están tratando de evitar la responsabilidad por alguna situación. Además, pensemos en la industria del entretenimiento turca, que es conocida por su intensidad y la devoción de sus fans. Los seguidores de actores como Kerem Bürsin y Hande Erçel son muy apasionados y están constantemente buscando información sobre sus ídolos. Esto crea una presión adicional sobre los propios actores y sobre quienes los rodean para mantener ciertas apariencias o para gestionar cuidadosamente su imagen pública. Una posible explicación de por qué Özge Özder podría estar involucrada en esta narrativa es si ha habido algún proyecto futuro en el que los tres podrían haber estado o estarán trabajando juntos. A veces las dinámicas entre los actores en un set pueden generar rumores o especulaciones, y si surge alguna situación en la que uno de ellos parece evitar hablar sobre el otro o sobre un proyecto en particular, podría ser interpretado como "jugar a los tres monos". También es posible que la frase se refiera a una situación hipotética, donde los medios o los fans están especulando sobre cómo reaccionarían estos tres actores ante un determinado escenario. Por ejemplo, si hubiera una controversia que afectara a la industria del cine turco, y se preguntara cómo se posicionarían Özge, Kerem y Hande, la respuesta podría ser que ninguno de ellos se pronunciaría claramente, adoptando así la postura de los tres monos. Es crucial tener en cuenta la fuente de esta información. ¿Proviene de una publicación de noticias confiable, de una entrevista directa, o de rumores de redes sociales? En el mundo de las celebridades, los rumores pueden propagarse muy rápidamente y a menudo carecen de fundamento. Si esta pregunta surge de un contexto específico, como una entrevista reciente o un evento, sería más fácil analizar la situación. Sin embargo, al no tener ese contexto específico en el título, estamos especulando sobre las posibles interpretaciones. Consideremos la naturaleza de las redes sociales. Plataformas como Twitter, Instagram y TikTok son lugares donde los fans debaten, analizan y especulan sobre la vida de sus celebridades favoritas. Un comentario, un me gusta o un unfollow pueden ser interpretados como un gran significado. Si Özge Özder ha interactuado de alguna manera con publicaciones relacionadas con Kerem y Hande, o viceversa, esto podría haber desencadenado la conversación. Por ejemplo, si Kerem y Hande están en medio de una ruptura pública y Özge Özder comparte una publicación sobre la importancia de la privacidad o de ser cuidadoso con las palabras, algunos podrían interpretarlo como un mensaje indirecto a Kerem y Hande. Y si ella luego evita hablar del tema en entrevistas, ahí es donde podría surgir la idea de que está jugando a los tres monos. Otra forma de verlo es desde la perspectiva de la gestión de la crisis. Si Kerem y Hande están involucrados en algún tipo de controversia, y Özge, como colega, es preguntada al respecto, su silencio o sus respuestas ambiguas podrían ser interpretadas como una forma de no verse envuelta en la situación. Esto para algunos podría ser visto como una forma de jugar a los tres monos, es decir, de pretender que la situación no existe o no le concierne. Es importante también mencionar que a veces, los actores pueden tener acuerdos de confidencialidad o simplemente preferir mantener su vida privada fuera del foco público. En tales casos, sus respuestas evasivas no serían necesariamente un acto de malicia o de ignorancia intencional, sino una forma de proteger su espacio personal. Sin embargo, el público acostumbrado a la exposición constante a menudo demanda transparencia, y cualquier intento de privacidad puede ser malinterpretado. Reflexionemos sobre el poder de la metáfora en sí.
Los tres monos representan la ceguera, la sordera y el mutismo voluntario. Cuando se aplica a figuras públicas, sugiere que están actuando deliberadamente ciegos, sordos o mudos ante una realidad o una verdad que todos conocen. Esto puede ser para protegerse a sí mismos, a otros, o simplemente para evitar el conflicto. En resumen, el título Ozge Ozder y Kerem y Ande juegan a los tres monos, abre una puerta a múltiples interpretaciones. Podría referirse a una situación específica donde Ozge Ozder, Kerem Bürsin y Ande Erçel están evitando deliberadamente abordar un tema, ya sea personal o profesional. Podría ser una crítica a su falta de acción o declaración ante una controversia. O, como es común en el mundo de las celebridades, podría ser una noticia o un rumor fabricado para generar interés. La clave aquí es la interpretación del público y de los medios sobre su comportamiento. Es probable que la razón principal de esta pregunta en el ámbito público sea la intensa atención mediática que rodea a Kerem Bürsin y Ande Erçel, y como Ozge Ozder, como figura pública dentro de su mismo círculo, podría estar interactuando, o no interactuando con la información o las polémicas que los involucran. En el mundo de las redes sociales y la prensa del corazón, cualquier interacción, o falta de ella, puede ser analizada y convertida en una narrativa. Lo que podemos concluir es que en ausencia de un contexto específico y detallado, la frase «juegan a los tres monos» aplicada a Ozge Ozder, Kerem y Ande es una forma de plantear una duda sobre su comportamiento, sugiriendo una posible evasión de algún tipo de realidad o responsabilidad. Es una pregunta abierta que invita a la especulación y al debate entre los seguidores y los observadores de la vida de estas celebridades. Bueno, ahí lo tienen, un posible desglose de lo que podría significar esa intrigante pregunta. Hemos explorado varias posibilidades, desde la evasión deliberada hasta los rumores de la prensa y la interpretación de las redes sociales. Al final del día, la verdad detrás de la frase puede ser tan simple como una estrategia de privacidad, o tan compleja como una trama de relaciones y eventos que solo ellos conocen. Espero que hayan encontrado este análisis interesante, y que les haya dado una nueva perspectiva sobre cómo se construyen las narrativas en torno a las celebridades. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Ustedes qué creen que signifique que Ozge Ozder, Kerem y Ande jueguen a los tres monos? ¿Tienen alguna teoría? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente si también son fans de estas estrellas turcas, y por supuesto si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Cada suscripción nos anima a seguir creando vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.